al compañero y amigo, el ingeniero Horacio Tutamante. Horacio, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Al modo de humorada. Ya no es lo mismo, porque usted anda por los set televisivos todo el día. Estamos en eso. ¿Qué anda haciendo por ahí? Guarda con la creencia campechana, porque denota de edad eso, ¿Vio? Eso es muy peligroso. Usted se enteró por volver, seguramente. Traer a la palestra. Que si te pones visco, claro. ¿Viste? Claro, eso me contaba mi abuelo que decía, en el barrio. Sí. Yo nunca lo escuché en el barrio, pero mi abuelo sí me contaba que decían eso. Esas cosas decían. Esas cosas decían en la calle, jugando con la pelota pulpo, en el cabeza. Pelota, no sé, yo lo vi en Volver, eso quiere decir, no tengo idea. Yo nunca vi una pelota pulpo. Me contaba mi abuelo que había pelota pulpo. Cabeza con la rayadita, la rayada que la número 3, andaba, era dura, dolía la cabeza. Bueno, pero éramos más fuertes en esas épocas. Pechito vale doble. Me decía que Pechito vale doble. De cabeza vale doble, Pechito no vale nada y con 2 toques se jugaba. La parada con el pecho tenía 2 toques. También me contó mi abuelo eso. Yo nunca vi eso. Yo lo vi en Volver. En Volver. En Volver todo. ¿Usted qué anda haciendo por los set televisivos? Lo que rescato de muchos compañeros es que usted lo que hace es ponerle un toque de racionalidad a la locura inmensa de la enorme cantidad de locubraciones que pasa con algo terrible y doloroso, como es lo de la desaparición, no sé qué otro nombre usar, de la tragedia del Ara San Juan. Cada vez que usted aparece, el ingeniero Tutamante aparece por un toque de racionalidad, porque la fantasía, las elucubraciones, las novelas, las películas negras, el morbo, también juega todo, en el consumo televisivo, que vende tanto. Bueno, cada vez que entra don Horacio, ahí vamos a poner un poco de racionalidad. Digo, te está costando mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucho dolor de cabeza, me imagino. En ese contexto de locura televisiva, donde te tiran con cualquier teoría, cualquier 4 de copa que iba pasando por el canal, ¿no? Sí, mirá, tuvo dos aristas. Primero, obviamente yo soy de Mar del Plata y hombre de la comunidad marítima. Claro. Toda la vida, y obviamente, y como peronista, las Fuerzas Armadas tienen una definición, muy clara, que está, entre nosotros ya no vale la pena que yo recuerde el significado que siempre el general Perón le dio al concepto de Fuerzas Armadas. Abrevando desde ese punto de vista, mi compromiso, yo no puedo eludir, dadas las circunstancias, que fueron azarosas, porque de pronto... les cuento un poco, o te cuento cómo surge todo esto, que fue totalmente azaroso en términos de que ese día fatídico, ese día miércoles, donde empezaban, digamos, donde fue las últimas comunicaciones con... Como arranca todo, Horacio, como toda información con un rumor, parece que y se va instalando, digamos, ese día jueves, a posteriori, que ya donde el rumor empieza a tomar cierta... de estado público, digamos, una instalación que había un submarino argentino que había perdido comunicación. Esa mañana, no recuerdo ahora, fue un periodista importante que me llama, y yo sinceramente tenía también un rumor, pero no estaba comprometido, ni siquiera había tomado conciencia de la cuestión. Cuando me preguntan, digamos, y yo le pido que me aclare, que me extienda la pregunta, porque me preguntaba sobre el submarino, yo también sé lo mismo que claro, pero no tengo, el hombre tenía ya más precisiones, lo que sucedió es que tengo información, dice, no sé si fue Mauro Viale, alguno de ellos, que pasó esto, así que se había perdido la comunicación, que no se lo encontraba. Entonces yo, realmente no tengo información, pero en principio esa descripción que traducido en un plano técnico de conocimiento, realmente son preocupantes. Y yo diría que estamos usé una palabra, frente a un acontecimiento grave, eso que fue la palabra que utilicé. Sí. Vos sos ingeniero naval. Yo soy ingeniero Aclaremos naval. También ese punto. Yo soy ingeniero naval y he trabajado en el exterior, en otros países, en esta especialidad, digamos, ¿no? Claro. O sea, es una especialidad que conozco y trabajé en un país que es líder en todo lo que es el arma submarina. Y ese zócalo que inmediatamente fue reflejado en la televisión estalló
Claro. una situación, digamos, que estaba por un lado el Zócalo de acontecimiento grave y por otro lado una pérdida de comunicación por una rotura de un equipo de comunicación. Yo digo, mirá, no es eso, Submarino no tiene una rotura, si tiene una falta de comunicación es que estamos frente a un acontecimiento grave. Eso fue más o menos lo que yo... De ahí se desató, como siempre, el contrapunto, digamos, claro. está haciendo una noticia, no sé, sensacionalista, y la verdad que no tenía, era rigurosamente técnico y riguroso, claro. Y no me arrepiento para nada, porque a partir de ahí se ordenó la cuestión, y bueno, y eso me permitió, o digamos, generó cuando se confirma, o va tomando cuerpo, que esa definición primaria de primera instancia se va dando, bueno, y ahí empezó, y después, lógicamente, es decir, empezó las maquinarias sobre un acontecimiento que yo sigo insistiendo y aprovecho para compartir con los compañeros, es un hecho muy grave, es decir, que excede la tragedia. Es decir, estamos frente a una tragedia, hemos perdido nuestros mejores 44 soldados, pero la dimensión del acontecimiento es mucho más grave que esto. Desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista nacional, hoy lo concreto es, objetivamente, que no solamente a la Argentina le faltan 44 soldados. La Argentina hoy es un país enormemente más débil y enormemente más vulnerable que antes de la tragedia de San Juan. Y eso parecería que no está como ponderado. No. Y está minimizado, y entonces empiezan ante la pérdida humana tal vez, y es normal, y es normal que yo siempre lo digo, el drama humano va tomando, pero también más humanos nos quedamos desguarnecidos, desmantelados. Claro, porque es obligatorio pensar, es decir, una vez que por supuesto hace uno, y lo he hecho porque además conozco a alguno de ellos, he trabajado con ellos, sí. Y o sea que no me puedo tener una distancia como podría tener otra persona que ni siquiera sabe de lo que es una base naval. Pero también mi obligación es hacer un paréntesis, claro, y también explicar, tal vez fríamente, pero sí objetivamente, que estamos frente a una tragedia muy importante. Y otra de las cuestiones que, porque me hicieron un par de chicanas de orden político por la pertenencia al gobierno anterior, claro, que yo rehusé, porque una de las cuestiones que me había, y puede ser también motivo, realmente ningún compañero me ha criticado, pero podía haber sido un motivo de crítica, que yo me fijé como una condición, no politizar, porque acá lo más fácil era, y no es, para nosotros no es gimnasia novedosa poder, focalizar contra el presidente de la República, contra el ministro de Defensa. Claro. Yo traté de no transitar y sacar. Y lo dicho, yo tengo una pertenencia conocida además, porque tengo una conocida, pero extraer, y cuando hubo que rescatar como positivas, algunos pocos, realmente bastante cada vez más escasos, conceptos adecuados del presidente, los rescaté. Traté tampoco de no cargar las tintas sobre los horrores producidos, y fundamentalmente lo que traté es de tener un marco de respeto hacia las Fuerzas Armadas como institución, claro, hasta no armada como institución, más allá de todas las cuestiones que pueden surgir, y la dignidad y honor del capitán y de su tripulación. Me pareció que eso habían sido los ejes, pero no sobreactuados, sino realmente con fundamento técnico y con convicción. No es que lo he hecho a sabiendas de que no estaba diciendo algo que no creía. Por ejemplo, una de las cosas que yo siempre repetí es que el capitán Balbi, persona al cual le asigno mucha dignidad como persona, como militar. Sí, el vocero, con algunas cuestiones, algunos errores que he señalado también. Sí. Siempre lo he dicho, tengo la obligación además, y además lo creo, ¿no? Pero además, aunque no fuera así, la convicción y la obligación de decir que, creo lo que dice. Más allá que pueda criticar la forma, la oportunidad, claro, pero creo lo que dice. Claro. No creo que la Armada en ese plano oculte o miente. ¿Por qué lo digo? Porque no es que el capitán Balbi salía de un café y hablaba, lo hacía con su uniforme, y lo hacía atrás de la bandera nacional, atrás del Sol de Mayo. Entonces me pareció... Mucho margen tampoco había
para mentir, no sé si, o para engañar, o para yo creo que ocultar mucho margen. Yo creo que ninguna persona, digamos, pero había una línea de que quería instalar la idea esa, otras líneas disparatadas respecto de Pero vamos a hablar de eso, a ver si te parece, porque... bueno, pero es importante para que me interesa, porque yo puedo tener un diálogo hoy que no tengo en otros medios, para explicar estas intimidades, ¿no? Claro. Estas intimidades. Argentina hoy es un país más débil y vulnerable después de la tragedia de la San Juan. Es uno textual que está reflejándose a través de las redes sociales, ¿no, Tortosa? Exactamente. Dígame en qué en la cuenta de Twitter, @FM del Sol MDP, o en la página de Facebook, FM del Sol 100.7 Mar del Plata. Hay una convicción, o sea, digo, hoy por hoy la información, la verdad, la posverdad, la íntima convicción, la noticia deseada, tenés muchas variables en lo que hace hoy a la comunicación. Hay un querer creer que las cosas son de una manera, y hay un sector, evidentemente, que repite, o que quiere creer, o que le parece que es así, y por convicción también algunos, que bueno, que el submarino fue hundido, fue atacado, fundido, por una cuestión de soberanía, porque justo se había acercado a una zona que no debía, o porque había detectado algún espía. Digo, todo eso ya lo has escuchado, lo has vivido, lo has tenido que rebatir. Digo, que hay un sector muy fuerte, convencido, buenos compañeros algunos, no por malicioso, no digo que sean buenos o malos, no por malicioso comentario, sino que algunos tienen la íntima convicción, o repite, o le hicieron repetir, que ha habido un ataque específico a la República Argentina y al submarino porque la soberanía de otros países se ha impuesto en nuestro territorio. Ante eso, te tenés que estar, no vos defendiendo, sino defendiendo la verdad, o tu verdad, o la información más específica que tenés, más de orden científica, que una apreciación de orden política. Ante eso te has enfrentado, te tenés que enfrentar día a día, porque hay sector que cree eso. Sí, es cierto que la Argentina ha perdido importantes espacios de soberanía y ha resignado espacios de soberanía en el Atlántico Sur. Es cierto que la Argentina, además, y yo tengo una página de Facebook donde tengo mi teoría de que también en estos últimos 2 años hemos resignado no solamente soberanía del Atlántico Sur, sino del río Paraná y del río de la Plata. O sea, es decir, yo soy un militante de la idea de que la Argentina tiene un manejo claudicante sobre los conceptos de soberanía. Eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo, porque sí conozco la maquinaria militar inglesa en Malvinas, por experiencias propias, digamos, por conocimiento de la Malvinas. Yo estuve y viví en Malvinas antes de la guerra, y bueno, todo el episodio que yo participé de la Sanmartiniana, donde en un primer acto de piratería nos roban el barco, y en un acto de agresión militar, que no tuvo estado público por pedido expreso del canciller Timerman, y yo fui, digamos, piloto del avión que fuimos a buscar la Sanmartiniana, y tuvimos una amenaza del avión Tornado. O sea, conozco sus radares, conozco sus mecanismos, o sea, no creo, y descarto, y como dije en una cuestión, como nosotros nos consideramos todos somos ciudadanos comunes, no lo puedo descartar, porque algunas cantidades de evidencias no estoy en condiciones de acreditar, pero sí estoy en condiciones, y que esa posibilidad es enormemente más bajo. Lo que sí critico, y eso lo dije, que realmente me llamó la atención, que me habían dado una entrevista en el diario La Nación. Todo el mundo sabe que mi relación con el diario La Nación es bastante precaria. Vos tenías hasta una columna asignada todos los jueves. Todos los jueves, sí. Tenías ahí, te atendían un rato. Me atendían un rato. La norma ISO del militante la cumpliste. La cumplía a rajatabla. Sin embargo, tuve una charla ahí donde yo decía que sí consideraba una falla grave del Estado Nacional, porque que un ciudadano común, como nosotros, no esté en condiciones de acreditar, porque no tiene evidencia sobre la presencia o no de submarinos ingleses o lo que fuera, es normal. Pero lo que no es normal es que el Estado Nacional no puede ignorar esta cuestión. Es decir, el Estado Nacional, y que todo el mundo cargaba las tintas sobre la Armada Argentina, tiene que saber que el despacho de un submarino argentino desarmado desde Ushuaia hasta Mar del Plata, atravesando zonas que tienen cierta tensión, como es la frontera de ese status quo posguerra de Malvinas, requiere sí o sí que el comandante que da la orden requiera información y requiera asesoramiento de lo que debería ser el buen uso de los aparatos de inteligencia. Los aparatos de inteligencia del Estado no están
para custodiar o investigar o espiar a un estudiante en una universidad. Están justamente para hacer este tipo de análisis y expresar y presentar sus informes. Y la Cancillería debe estatutariamente asesorar al Ministerio, porque si la Cancillería, que es la responsable de evaluar la situación de conflicto geopolítica de la Argentina en todo momento, pudiese detectar, aunque mínima, una mínima posibilidad de conflicto, tiene que asesorar a la Armada diciendo, señor, absténgase de hacer este traslado porque no están en las condiciones. Con lo cual, el Estado argentino sí debe tener la certeza. Y cuando se echa a rodar, y yo creo que es una falla grave que ha pasado, si bien después salió en forma muy tímida el canciller, que desapareció, no lo vimos, cuando el canciller debió haber sido el primero que tiene que salir a poner la cara, no el capitán Balbi, el canciller y el ministro de Defensa juntos, uno para decir que los argentinos, a los padres y madres argentinas, anunciarles que la Argentina no está en guerra y que pueden estar tranquilos con sus hijos, ¿no? Y el ministro de Defensa explicar lo que está pasando. La ausencia de esos dos discursos que ponen orden fue lo que generó el caos y lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Bien, yo te he escuchado, te escucho, y bueno, sí, yo entiendo, y vos sos el que sabe, entonces, lo cierto que también en este contexto de lectura internacional, la vista geopolítica de este gobierno, y entiendo que vos te quieras privar de esta mirada de orden política por tu pertenencia, tu historia, pero la realidad geopolítica es la que nos posiciona el rumbo que este gobierno toma, también nos hace disparar una enorme cantidad de fantasías. Estamos claramente vulnerados, somos claramente vulnerables y en donde estamos en absoluta desventaja. Y entiendo que en un gobierno de esta naturaleza, en donde la soberanía es un dato de orden menor, es un costo. Es un costo a ser ajustado. Claro. Para este gobierno la soberanía es un costo a ser ajustado. Ante eso, digo, también me surge el otro. Me lo decís, ya está, yo me calmo, ya sé, no hundieron el submarino, pero digo... definitivamente no hundieron el submarino. El submarino lamentablemente tuvo una cadena de infortunios y de tragedias que terminó en esta situación. O sea, obvio, eso, digamos, no tengo la soberbia de decir que es así, porque sería poco serio, porque no tengo, en mi relato hay eslabones perdidos que no tengo, pero tengo una fuerte convicción. Vos me decís una cuestión de probabilidades, que vamos charlando en un momento, afortunadamente los muchos momentos que charlamos, pero me hacías una cuestión de probabilidades que también tuviste que desarrollar. Digo, de 1 a 100, esta probabilidad es 50. Te basás también en tu carácter de ingeniero. Las probabilidades. Tengo que bajar a número una realidad para poder comprenderla desde el numérico, cuantitativo. ¿Es posible que haya venido un ovni? Es posible, porque no tengo posibilidad de determinar que no haya ovni, pero sí puedo decir que la posibilidad es 1 en 10 millones, o en 100 millones, o en 1000 millones. Claro, eso ayuda para la comprensión, claro. Porque sí es una obligación. Acreditar algo que no estoy en condiciones es una estafa intelectual. Pero sí, técnicamente, yo tengo que asignar probabilidades de ocurrencia. Cuando me falta la evidencia que me permite o no me permite ser certera o tomarlo como certera, sí me permite asignar probabilidades, ¿no es cierto? Ha sido un sistema lapidario el que has usado ante tus contrincantes ocasionales en los televisivos. El de las probabilidades, digo. Claro, porque si no entramos pero puede venir un marciano, sí puede, pero claro. Ahora digo, la probabilidad ¿cuál es? Claro. Por eso yo digo, y esa es la diferencia que planteaba, también es importante. Como ciudadano común, que no tengo como siempre claro, porque había gente que traficaba datos, que se metía en el expediente. Sos un espía de la KGB, no sé cuántas cosas sos vos. Claro, básicamente conozco todo lo que conocemos todos, no conozco nada más. Lo que sí digo es que no tengo evidencias para decir o descartar de plano que haya sido atacado, porque no tengo conocimiento de la ubicación de los submarinos ingleses, etcétera. Lo que sí digo que el Estado Nacional sí la debe tener. Esa es mi cuestión. Que el ciudadano común no pueda, o no deba, o no le permita, o no tenga por qué conocer, es normal. Pero el Estado Nacional tiene estructuras específicas para decir si está o no en guerra. Yo decía un poco como lo dije en un momento que causó bastante... fue el único toque político que hice. Que yo sepa, institucionalmente hablé, más allá que pueda haber sido una chicana política, que yo sepa, la única parte del Estado que declaró una guerra o que definió que estaba en guerra es el juez Bonadío.
Sí. Porque cuando imputa traición a la patria tiene que haber un Estado preexistente, sí, que es un estado de guerra. No puede haber traición sin estado de guerra. O sea que si este hombre dictamina prisión preventiva a través de una acusación primaria de traición a la patria, como el canciller Timerman o la presidenta o Zanini, y encarcela, ni nada más ni nada menos, y prácticamente condena a muerte a nuestro canciller, no permitiéndole acceder a su tratamiento, que seguramente le va a causar, le va a acelerar o le va a empeorar su estado de salud, lo tiene que hacer dando por certero o por asegurado que la Argentina está en guerra con Irán. Que yo sepa, Irán no tenía ningún submarino en la zona y parecería que Irán no atacó al submarino Ara San Juan. Que yo sepa, ese estado de guerra, que no es una opinión, es, digamos, un Estado, una parte del Estado Nacional lo decretó el estado de guerra. Sí. Raro. Sí. Es raro que el Poder Judicial diga que está en guerra, el Poder Ejecutivo diga que no, y que el Poder Legislativo, que es el único que está en condiciones de decir que el país está en guerra, porque por nuestra orden constitucional, el único poder del Estado que puede decir o declarar una guerra es el legislativo, no diga nada. Bueno, esa es la cosa media esquizofrénica argentina. Pero sacando eso, yo no escuché que Argentina esté en guerra con Inglaterra. ¿Te quedas un ratito? Tengo un matecito más. Mira, ahí me está mandando el profe Niela, siempre nos informamos mutuamente. La Nación, tus amigos de La Nación, dice que el peronismo está agotado, lo viene diciendo desde 2013. ¿Qué más dice? Ante todo esto que viene sucediendo, ¿no? Tomás Abraham, el peronismo es algo anacrónico, ya no sirve para nada. Qué curioso que salgan, digo, ahora todas estas voces, tantas voces más, diciendo cosas del peronismo. Se lo menciona el kirchnerismo, sí, se lo menciona el cristianismo, sí. Ahora, lo del peronismo está en boga. Para un lado y para el otro, ¿no? Para muchas cosas se lo usa. Qué curioso que este momento, justamente después de lo vivido en el día de ayer, en toda la patria, con una contundencia en el mensaje de los trabajadores, con esta cosa de unidad loca que solamente el peronismo logra, surja una cuestión de esta naturaleza. Si te parece, nos ordenamos un poquito al aire, ¿te parece, Micaela? Nos ordenamos un poquito por ahí y charlamos un poquito del peronismo, que algo tenés para decir al respecto, ¿no es cierto? Por supuesto. Ahí también de la tarea productiva también podemos llegar a hablar, tenemos cosas para decir. Está en el referente central del Polo Social en la ciudad de Mar del Plata, en la 5ª sección electoral, el compañero Aldo Albarracín también. Parece que está muy politizada esta radio, ¿eh? Sí. Yo vengo de ¿Sabe dónde vengo yo, no? ¿Dónde viene usted? Del partido vengo. ¿Del partido está? Sí, pasé. ¿Que se mudó ahí? Le juro que sí, pasé esta mañana, ¿viste? Tenía sueño, salí temprano, muy temprano salí a dar una vuelta por la vida y fui por el partido. El partido Italia 1933. ¿Y qué fue? Fui, abrí, pasé. ¿Conoce gente? Vi la luz y prendí y entró. No, la aprendí. Ah, la aprendió. Ahora hablamos del peronismo, 100.7. Estábamos con Horacio Tlamante, está el compañero Aldo Albarracín que va a llegar. Estamos con Tortoso también. ¿Todo bien, Tortoso? Todo bien. Las redes bien, ¿no? Muy bien. Sí, repercute en forma inmediata las declaraciones. Exactamente. De don Horacio Tlamante, que artista exclusivo lo tenemos acá, y es amigo nuestro de toda la vida. Nosotros lo llamamos estrellato, me parece, ¿eh? Claro. Digo, que nos lleve, ¿no sé, claro. ¿no? Vamos a ser representantes. No, claro, una cosa así, ¿no sé. Claro. O sea, que pasen por nosotros. 100.7. Bueno, enorme cantidad de mensajes, saludos, cantidad de cosas que van pasando. El movimiento nacional, para que sea algo más englobante, está claramente movilizado. Hay un momento muy dificultoso para nuestro pueblo, somos parte del mismo, padecemos las mismas problemáticas que nuestro pueblo, nos duele lo mismo, pero a la vez, al ser hombres y mujeres de la política, vemos que hay una instancia política donde la política justamente tiene, no sé si la llave, pero sí tiene una puertita por donde más o menos colar algún tipo de escucha, solución, juntarse para hablar de la problemática y ver si a través de la política, nosotros que vemos en el peronismo, se puede rumbear para otro lado. Fue de alto impacto. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Bien? Mirá qué mesa de preclaro que tengo acá.
fue de alto impacto la marcha en el día de ayer, de alto impacto. Es más, en la ciudad de Mar del Plata, que al principio parecía un poquito floja, la de las 6 de la tarde, lo cierto que había sido carnaval todo el día, 10:30 de la mañana ya estaba llena en la calle, a la mañana el programa de Alberto ya estaba el Chino Jiménez como reportero, contando que había cuadras y cuadras de marcha, a las 13 horas había marcha, a las 15 era marcha, a las 18 horas a la que concurrimos, había marcha y parecía flojita. Después 8 cuadras eran de gente marchando. Estamos en esta dificultad. Un enorme padecimiento en nuestro pueblo por las políticas que lleva adelante el gobierno Mauricio Macri y una enorme posibilidad para la política y para el peronismo que de hacer bien las cosas puede darle un vuelco rápido a todo esto. Lo planteo en esta mesa donde está el ingeniero Horacio Tetamanti y se integra a la misma el compañero Aldo Albarracín. Bienvenido, don Albarracín. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, bien, mirá quién trajimos. Mirá qué tal, una estrella. No sabe nada de cuestiones de moda. No entiendo nada. Pero bueno, un poco de orden a nivel nacional. Aún no todo, con todo el esfuerzo que hace, escuchá cada pavo. Dios mío. Ni los escucho ya a esta altura. No. Bueno, el peronismo, como gran título de la cosa. Le venía a preguntar si de la organización Polo Social podemos participar del Cabildo del 24 en el Partido Justicialista. Es el movimiento nacional. Vos sabés que justamente compañero del Frente Grande y compañero esta mañana, muy temprano, todos arrancamos muy temprano, sé que estamos todos muy ansiosos. Son las 7 estaba desayunando, ¿quién te habla? Es que nadie quiere dormir. Nadie quiere dormir. Nadie se quiere perder nada de lo que está pasando. Y los compañeros del humanismo, muy amablemente, les mando un fuerte abrazo. Juan Domingo Brito, muy temprano, me preguntaba la posible participación. Obviamente, es para el movimiento nacional. Es un cabildo abierto y recordamos, festejamos aquel primer triunfo del general Juan Domingo Perón. Sí, se hace en el PJ, sí, es el peronismo, sí. Del frente. Pero claro. Triunfo del frente. Pero claro, es que vocación frentista, triunfo aquel frentista, es para el movimiento nacional. Vos ponés nacional, popular, democrático, ponele por el movimiento. Y se hace epicentro el peronismo. En ese punto estamos. Así que invitado al Foro Social, obviamente. Estaremos presentes el 24 con los compañeros, acompañándolo. Perfecto. Horacio, yo sé que usted es muy viajado y anda por todos lados, pero 24 lo espero. El año pasado estuvo. Seguro, sí, por supuesto. Al pie del cañón estuvimos. Bien. Hermoso cabildo, recuerdo de esa... Bien. Prólogo de estos cambios tan felices que están pasando. Ahora que estamos adentro, lo convocamos desde adentro. Claro, y siempre recuerdo con mucha amabilidad a las autoridades anteriores, que fueron muy amables en abrir el partido. Tuvo Pablo también. Tuvo Pablo, yo eso lo recuerdo siempre con afecto y con cariño. Absolutamente. Porque fue de esa manera y debo ser respetuoso de lo que pasó. Y bueno, era un cabildo para todos. Y estuvimos todos ahí haciéndolo. Y ahora, teniendo la posibilidad de abrir o cerrar la puerta, porque el afiliado nos dio esa posibilidad, no cortamos los ámbitos de debate que ya hemos generado en su momento y que continúen es más, en la última sesión ordinaria del Consejo Directivo que se realizó el día 20, se estableció por propuesta de la Secretaría General y aprobado por unanimidad que cada 35 días se van a hacer asambleas permanentes de charla, militancia, diálogo. O sea, ya el partido va a estar abierto en instancia, más los actos que en el medio se van sucediendo, como habrán escuchado en la tanda de cantidad de cosas que van a pasar. Pero bueno, el inicio de todo esto, de este modo, es el cabildo del día 24. Así que el peronismo, un poco el título, Horacio, como para empezar a desarrollarte. ¿Cómo lo ves en este momento? ¿Cómo ves las cosas? Yo veo, digamos, enmarcado de una visión, digamos, macro en términos de la Argentina en su conjunto y de la posibilidad de reencauzar a la Argentina en un camino de progreso, de desarrollo y de justicia social, con soberanía y con independencia. Y esa ecuación uno, más allá que puede tener pertenencia, como en nuestro caso, o no pertenencia, objetivamente, más allá de estas expresiones pobres de que el peronismo está muerto o lo que fuera, la realidad matando, es Horacio, del 18 de octubre de 1945. La realidad es que el único partido en condiciones de efectuar las transformaciones revolucionarias tan profundas que este país necesita para reencauzarse y salir de esta senda de decadencia que nos asola hace décadas, es el peronismo. Ahora, la teoría que yo expreso, por lo menos mi forma de pensar, es que hoy, en el mundo como está, y extrapolando, digamos, la máxima del general que en Argentina nadie se puede salvar solo, también hoy la podemos decir que ningún país se puede salvar solo.
Es decir, hoy en la globalización, en la situación que hoy de la humanidad del siglo XXI, pensar o razonar que un país o desarrollar un programa político que tenga como base que se puede desarrollar un país en sí mismo me parece un error. Ahora, habida cuenta de que estamos en esta cuestión, es importante, y el debate central a mi criterio es que la Argentina no va a salir de esta decadencia hasta que no reconstruya una matriz de relacionamiento internacional que le permita tener las variables que aseguren un camino de desarrollo. Y lo cierto es que este gobierno, que nosotros lo podemos, digamos, discutir en términos ideológicos, también hay que dejar claro que esta problemática que tiene el presidente, que no tiene salida, porque este programa no tiene salida, es porque ya nació muerto. Es decir, este programa neoliberal era viable en tanto y en cuanto, o estaba basado en los acuerdos que hizo Macri con Obama, sí, asegurando que ganara o daba por entendido que Hillary iba a ser la continuidad, que en definitiva Hillary, ¿quién es? La representante de los intereses financieros de Wall Street, que aseguraban el modelo de endeudamiento que hubiera seguido la Argentina. A través del Acuerdo Transpacífico. Al Acuerdo Transpacífico y toda esa matriz neoliberal que de alguna forma había sido la misma que Menem en su momento tomó, con algunas diferencias, porque el consenso de Washington ya estaba moribundo. Atado el consenso de Washington que hizo Carlitos, que ahora querían reflotarlo con el... Claro, pero el consenso de Washington de Carlitos era un gigante recién nacido con toda la potencia, y hoy es un cadáver putrefacto. O sea, lo termina de sepultar Buenos Aires. Es decir, Macri trae la OMC a Buenos Aires y trae un cajón odiendo, digamos, Trump que fue... lo tenía sepultado. Y Trump bueno, esa es una cuestión. O sea, Hillary Clinton, Acuerdo del Transpacífico, Organización Mundial del Comercio y Consenso de Washington. Eso era lo que... En el medio, el acuerdo con el que tenía la chequera se le fue a la casa, no le atendía más el teléfono. Y después, para terminar, el Brexit de Inglaterra. Con lo cual, el otro punto, Brexit, que era el acuerdo con Europa, el acuerdo con la Comunidad Europea, era en tanto y en cuanto la presencia de Inglaterra. Ahora, a tal punto que fracasa con Macron. Pero lo dijimos acá, es decir, el que conozca mínimamente las relaciones internacionales se da cuenta. Nosotros nos dedicamos a Mar del Plata, pero esta cuestión también nos importa, porque caen acá Mar del Plata. Pero Mar del Plata es muy, te voy a explicar por qué es muy importante para Mar del Plata. Porque incide en el precio de la garrafa, el precio de la garrafa, y que los franceses no van a comprar el yogur de la cooperativa de acá. Los franceses no van a aceptar que nosotros le vendamos el yogur, porque si Macron acepta el yogur, al día siguiente tiene los Champs-Élysées llenos de chanchos y vacas, y le hacen un quilombo impresionante y le tiran 40 millones de litros de leche por el centro de París. Entonces, es evidente que esa visión geopolítica ha quedado... Es decir, hoy la realidad es que este hombre no tiene anclaje en ningún lado. Y después, fíjate la parábola tan absurda, que esa la conozco bien, por razones personales y familiares, que termina siendo una reunión con Putin hace una semana. Es decir, después de romper después de romper todos los acuerdos con China y Rusia, que nosotros mucho tuvimos que ver, y los marplatenses mucho tuvimos que ver, termina en una parábola, aceptando el fracaso absoluto de su hipótesis de relacionamiento internacional, y termina con China y con Rusia tratando de resucitar, que no lo va a resucitar, los acuerdos. Con una China que se pone más conservadora. Bueno, con algo mucho más grave. Claro. Que la ruta de la seda, que es el cambio más transformador, más extraordinario de este siglo, que va a cambiar la escenografía, y que Argentina no puede estar afuera de eso, iba a pasar por la Argentina y ya deja de pasar por la Argentina. O sea, la derrota que tiene internacional este gobierno es monstruosa. Sí. Con lo cual, ahora vengo a tu pregunta, entonces. Ahora viene tu pregunta. Ahí viene el justicialismo. Y creo que más allá de toda su doctrina, hoy lo más rico, lo más valioso y tal vez lo menos difundido es la doctrina del general Perón acerca de la visión geopolítica, que por supuesto hay que actualizar, porque nada, pero los basamentos de esa famosa tercera posición, que hoy obviamente tienen otro contexto, pero que podemos rescatar algunas hipótesis de razonamiento,
hoy tendrían más validez que nunca. O sea, hoy el peronismo, a mi criterio, está más vivo que nunca y tiene más validez que la década del 40. La comunidad organizada hoy es un instrumento teórico, político, filosófico y económico más riguroso con la realidad hoy que en el pasado. De 7 a 8 de la mañana en esta radio sale bienvenido también otro artista internacional que anda por todos lados, que es Juan Iturrar, que después de, no sé, como 50 días andar por la patria. Bienvenido. ¿Vieron que decían que no iba a volver? Yo pensé que no volvía más y me da mucha alegría que ella... Venga, salude, no sea maleducado, venga, salude. ¿Cómo le va? Una alegría que Buenos esté acá. días, ¿cómo le va? Ya vendrá en su horario, pero acá es un horario político, así que saludo al amigo y al político también. Escuchando la oración. Sí, claro. Impresionante. Sí. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. Que vio muy por la bien. patria, Toda la los Patagonia. caminos de la patria, que 10.000 vio. kilómetros de Patagonia. Qué bien. Ruta qué bien, 40 qué bien. hasta el Calafate. Qué Y bien. después... Y la realidad social la vio también. Cuando llegamos a lo que es el círculo vicioso Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, ver lo que pasó en 2 años, hablado... increíble, Rawson, Trelew. La ruptura. La ruptura económica... Claro. De la abundancia de 12 años, dicho, pero así, de manifiesto por remiseros, kiosqueros, esto se está yendo todo. Yo dije, total, ustedes acá no lo notaron como lo notamos nosotros. ¿Qué? Nosotros desaparecimos. Claro. Bueno, las marchas allá están siendo invisibilizadas, pero son terribles. Mi primo, hermano, gerente de la Anónima. Ladrónimas. Desastre, dice, lo que es esto es un desastre. Ahí mismo, desastre. Mira donde ven. Ir a un supermercado totalmente vacío. De Peñabrán. Claro. Una cosa bárbara la familia. Bueno, ya se incorpora a las tareas. 11:30 estamos al aire. Bien, pero me gustaba este saludo, obviamente, desde la vista política. Te decía entonces, de 7 a 8 de la mañana acá tenemos la hora de Perón, se llama. Y esta mañana justo el general hablaba. Está un poquito politizada la radio. Pero bueno, el general hablaba justamente en uno de sus discursos, dice, yo sembré 25 años atrás, lo decía en un reportaje actual en ese momento, 25, la tercera posición. ¿Qué estás hablando? Atándolo. Me dice, y cayó como en un olvido. 25 años después, la equidistancia entre la hegemonía de un poder dominante y otro poder dominante, hablaba de la tercera posición, que es el justicialismo, es justamente lo que busca. Tiene la posibilidad, en la medida que se pare justo la lectura geopolítica, nos lleve justo a ese posicionamiento, donde podés comerciar y negociar con quien vos quieras, pero de una posición de fortaleza, porque en definitiva tenés donde negociar. Y un marco de relacionamiento. Por eso, digamos, de esa visión macro que decíamos recién, está también el tema latinoamericano. Es obvio que hoy tenemos un paréntesis trágico del eje Argentina-Brasil, obviamente, con algunas consideraciones que podemos hablar, porque yo trabajé mucho con esa logística, es decir, yo siempre concebía que es imposible una integración industrial sin una infraestructura de logística adecuada. Por eso generamos todo lo que generamos, que hoy ya ha sido arrasado completamente. Es decir, mientras tengamos que llevar, y ahí viene que estas palabras, no, a mí no me hablan, yo me estoy cagando de hambre, no llego a fin de mes, no puedo pagar la luz, a mí no me vengan con geopolítica, con Brasil. Así hay que decirle sí, porque la merluza que se hacía en Mar del Plata, que hoy ya no se hace más, que está generando una crisis, bueno, Aldo la debe conocer muchísimo más que yo, era porque es imposible seguir exportando nuestras filetes de merluza por camión. Es decir, cuando la mitad del costo de transporte, cuando deberíamos tener barcos, tenemos una ciudad, tenemos el complejo de alimentario más importante de la Argentina, tenemos nuestro propio puerto y tenemos nuestros clientes en Brasil y no tenemos una logística de barcos que lleven, había que ir a Buenos Aires, bajar en el puerto, después ir a Montevideo, bajar en el puerto, después ir a Brasil. Al final la gente de Mar del Plata se hinchó de todo eso y ¿qué hacía? Mandaba un camión a 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros de camión. O sea, nuestro filete de merluza viajaba por camión, con lo cual el comprador, la mitad de la guita que estaba dispuesta a pagar se iba en el combustible, con lo cual el laburante que participaba no daba viabilidad a esa cuestión. Bueno, eso se abandonó completamente. Ahí nos decía que estuvo por el sur cordero patagónico en algunos... Bueno, no hablemos de cordero patagónico hecho en Chile. Vino toro viejo argentino tradicional hecho en Chile. Digo, claro, con lo cual, macho, ¿qué están haciendo? Si un contenedor de carne de oveja, que es una producción importante que lo quieren comprar, digamos, en todo lado del mundo, solamente el camión a Buenos Aires cuesta más que la propia mercadería. Es decir, podremos tener la mejor oveja del mundo, lo mejor laburante, lo mejor empresario,
Y no hay forma. La Argentina tiene un cepo logístico preparado para una estructura colonial extractiva de materia prima que no está preparada para exportar mano de obra. ¿Qué te quiero decir? Que hasta que no se reformule esto, y también hay que decir que te podrá gustar o no el acuerdo que hizo Macri con Obama. ¿No es cierto? La realidad es que te gusta más o te gusta menos, pero tiene un cierto orden. Porque si viene Obama, ¿no es cierto?, a tirar flores al Río de la Plata en honor a los compañeros que tiraban bio de los aviones que el mismo país los ordenó tirar. Bueno, le podrá gustar a uno, ¿no? A los que tenemos familiares y amigos, ahí se nos cuesta, nos cuesta un poquito más, pero viene con una chequera muy gorda. Claro. En definitiva, billetera mata galán, ¿no es cierto? Billetera mata galán. Ahora, cuando levanta el tubo para decir, che, viste los 400 millones de préstamos, no atienden el teléfono, no hay limones, no hay biodiesel, o sea, todo para atrás. Es decir, todo en contra y nada a favor. Bueno, si mirá, hicimos un acuerdo con el diablo, nos compran 10.000, 100.000 millones, bueno, podrá discutirse. En eso está la sociedad de los Estados Unidos y la antipolítica, por eso gana Trump. Es lógico, con una política proteccionista Trump, cuando se enojan mucho, bueno, Guillermo Moreno lo hace mucho, comparar a Trump con alguna cuestión de justicialismo, bueno, pero el proteccionismo, Estados Unidos para Estados Unidos, Argentina para Argentina. Yo no comparto esa visión geopolítica de Guillermo, pero sí es cierto que lo que nos sorprendió a todos y a Macri es que nosotros como país periférico que sufre el orden económico, sabíamos que esto va así. Pero decíamos, bueno, mientras ese proteja a la población del país colonial o colonizador que es Estados Unidos, lo que pasó es que ya ni siquiera pudieron controlar el efecto sobre su propia población. Y todo el centro de Estados Unidos, asociado a la siderurgia, a la metalúrgica, a la metalmecánica, a la producción de bienes y servicios, quedó sin laburo. Sí. Y eso es lo que explica Trump. Es decir, empezó a carcomer el contrato social de los propios Estados Unidos. Hizo un enorme esfuerzo en un par de programas para intentar el precio de la garrafa. El precio de la garrafa que vos vas a comprar acá en la ciudad de Mar del Plata, ¿cómo está atado eso a estos análisis internacionales? Pero a mí la geopolítica no me importa. Sí, está bien que no te importe y yo te entiendo, además, porque nosotros además nos dedicamos a Mar del Plata. Ahora, cuando vas al precio del gas licuado, cuando vas al precio de la garrafa, tiene una atadura en la lectura intercontinental que tenga, que te termina doliendo el bolsillo por los acuerdos internacionales que se logran. Y no es porque el de la esquina, que también se aprovecha, te pone un precio más o menos. Te da una posibilidad que esto sea. Claro, Juan, pero yo quisiera compartir con vos que nosotros, este marco teórico, podemos acreditar de hechos concretos. Es decir, acá en Mar del Plata, cuando yo fui secretario de la producción, que trajimos a Valentina Matienko, que era en su momento la gobernadora de San Petersburgo y hoy es la número 2 de Rusia, por razones, digamos, de animidad y de conocimiento, que vino a Mar del Plata, que la gente se olvida que estuvo viniendo acá, y suscribimos acuerdos desde un modesto municipio de la Argentina que permitió, entre otras cosas, que se exportaban maquinarias petroleras del parque industrial. Claro. Y permitió también el acuerdo con China, porque también estuvo acá el embajador Kyohyuan, que trajimos en su momento, que la Argentina pudiera exportar una cantidad de alimentos, y gran parte de esa exportación fue de Mar del Plata. La consecuencia es concreta. El parque industrial, antes de los acuerdos internacionales, tenía 500 trabajadores. Después de los acuerdos tenía 5.000. Claro. O sea, ahí se ve claramente que cuando desde el Estado, sea municipal, fíjate que las herramientas son muy mínimas, se establecen adecuados convenios internacionales, inmediatamente se refleja sobre el empleo, porque si el justicialismo tiene en su esencia genética, su ADN, es la construcción de empleo y trabajo, porque para el peronismo el trabajo, es decir, no lo voy a repetir, existen un solo tipo de hombres, los que trabajan. Lo que se veía en ese momento desde el municipio era que había una ciudad que producía. Que producía y que exportaba. Claro, bueno, que producía y que exportaba. El parque industrial va a volver a tener 500 si sigue la política de Arroyo. Ya están cerrando un montón de fábricas y de hecho no se exporta más. Ya QM, que exportaba esos equipos, ya los dejó de exportar.
O sea, y creo que ha reducido significativamente. No sé, hoy no estoy al tanto, pero creo que ya los trabajadores se han reducido sistemáticamente. Bien, se nos va el programa. Juanjo Stefani, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le Un va? muchacho que sabe algo de números, bueno, Horacio también, nosotros sabemos de números por los números que nos faltan, nada más, ¿no es cierto, Alberto? Pero, digo, pasa algo también en lo económico, y ayer tuve la amabilidad, está reflejado, gracias a Miguel Avellaneda, estaba haciendo la cobertura de la marcha, y recogió unas palabras dichas, porque la preocupación del trabajo, obviamente, como central preocupación de los peronistas, pero además algo extrañísimo que hasta en las escuelas de Chicago lo están estudiando, y usted que algún libro ha leído, don Stefani, hay un desaceleramiento enorme, un congelamiento de la economía con inflación. Porque dice, bueno, se baja el consumo a tal límite que cosa que no haya demanda y cosa que no haya... Ahora, tanto los expertos, tratando, el mejor equipo de los últimos 500 años, está tratando de entender, y están los estudiosos del mundo, decir, ¿cómo es? No hay consumo y hay inflación. No les puede explicar nadie. O sea, no hay manera, y alguien me lo explique, ¿no, don Juanjo? Digo, estamos preocupados con ese tema, ¿no? Yo le voy a decir algo. Si hubiese tanta confianza en este país, todos estos muchachos que tienen, digamos, las cuentas... traerían la plata, entonces, tanto que llegan por el modelo económico, entonces... los primeros que tendrían que tener confianza son ellos. Sí, bueno, no estaría pasando. El otro tema pasa por lo siguiente. Ellos han marcado una inflación del 15%. Sí. Entonces ellos van a emitir sobre ese 15%. El tema es el siguiente, que la relación dinero que va a haber en el mercado... Sí, circulante, sí. No va a alcanzar, entonces vamos a tener lo que lamentablemente hemos sufrido en varias oportunidades. Sí. Digamos, una situación de estanflación, que es lo peor que nos puede pasar. Claro. Eso es lo peor que nos puede pasar. No hay trabajo, hay despido. Le puedo decir que ya hay la apertura de varios concursos preventivos en la ciudad de Mar del Plata. Claro. Venimos pisando casi el año 80, que fue 83, digamos, que fue bastante problemático. Sí. Como lo dijo acá el compañero Tetamanti, el puerto realmente está sufriendo graves consecuencias. Sí. El comercio de Mar del Plata está sufriendo grandes consecuencias. Cantidad de locales cerrados, la gente no tiene plata para alquilar. Bueno, pero, ahí está. Bueno, pero no tenés el dinero y además hay inflación, una cosa loca. Entonces, eso es lo que pasa. Te toca, Alberto. De todas maneras, Aldo, gracias. Bien, ¿querés agregar algo? No, estaba escuchando directamente. Estás ocupado también por la problemática social en forma rápida. Dejá de pasar un chivo dale. Para todos aquellos ciudadanos de Mar del Plata que cobren en la Argentina Trabaja, hay un ciclo de fines, de tercer fines, se pueden comunicar al teléfono de la radio, Rob, y a través de ahí podemos anotarlo en las 3 comisiones de fines que se armó exclusivamente para los cooperativistas de la Argentina Trabaja. Bien, bueno, sembrar esperanza es muy difícil porque después hay que sostenerlo, ¿no? Pero así este panorama tan negro que queda para que no quede esta cosa. Hola, Alberto, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien. Está bravo, ¿no? Está intenso la cosa. Intenso. Mirá quién trajimos. Monstruo, una figura. De televisión. Papá! No es menor. Che, llegó y dice, ¿dónde está la sala de maquillaje? Papá, acá venía tu mamá. Dejate joder. Acá estamos mate, no te mal acostumbré, papá. No pierdas las raíces. El catering. El catering, un matecito. Y la torta frita. El país estaba más destruido que ahora. Y apareció un patriota llamado Néstor Carlos Kirchner. Y en 2 años se dio vuelta a toda esta historia. Porque yo escucho algunas voces desesperanzadas porque esto no se arregla. Y no hay un Néstor Carlos Kirchner ahora. Pero anda a saber si no aparece la organización que es la que vence al tiempo en una de esas, rescatando del justicialismo. Esto estaba liquidado. Explotó el país. Y apareció un patriota, Néstor Carlos Kirchner. Y en 2 años, no al Alca acá en Mar del Plata, 2 años, se dio vuelta como una media. Hay una posibilidad, hay una esperanza. Digo, también para no dejar a los compañeros con ese gustillo amargo, ¿viste? Que comparto. Y la esperanza es el peronismo, sin lugar a dudas. Absolutamente. Horacio, gracias, Obviamente. Gracias. ¿Qué pasa, vieja? No, Gracias. Walter Kenan le manda un saludo y dice gracias. siempre tan claro como siempre. La familia del ruso le dice que qué alegría que los encontró ayer.
Que lo encontraste Pero ayer. ¿y el ruso qué pasa? Me quería hacer caminar el ruso. Ay, Dios mío. Un abrazo, mi querido ruso. Qué laburo que hizo, ¿no? Con lo que donó al Partido Con Constitucional. las bases de la bandera. Qué bien, qué bien. Sabe el hombre, ¿eh? No hay vuelta que dar. La base está. Sí, gracias, Aldo, muy vale. Gracias a ustedes, nos vemos el sábado. ¿A dónde vas el sábado? Al Cabildo. Ahí está, va, yo voy. ¿Vos vas al cabildo? Sí, Ahí estamos estuvo hablando Alberto todo. ayer ya buscando los cables. Lalo pone el sonido, extraordinario profesional. 100.7, entonces gracias. No, de nada. Chao, chao.